Sí, y también se siente como un burbujeo el meteorismo, por eso se llama así. Uno siente como si tuviera burbujas en la panza, o te hace también ruido la panza. No hace falta tener un trastorno de ansiedad para sentir todo esto que estamos viendo. También puede pasar, por ejemplo, previo al examen, que sienta ansiedad. Ustedes piensen que no todo es patológico. Está la ansiedad que es normal y la ansiedad patológica. La normal es, por ejemplo, que se pongan ansiosos el día que vayan a rendir neuro, o el día que vayan a rendir cualquier final o cualquier examen, ¿sí? O que se tengan que ir de viaje, o se casen, o se mueven, ¿bien? Es una ansiedad normal. O, por ejemplo, esa pequeña ansiedad que sienten antes de cruzar la calle, que es lo que, por ejemplo, les permite estar atentos para mirar a los costados y no les pase nada, ¿bien? La ansiedad normal los mantiene vivos a ustedes. No hay emociones que sean malas, son todas buenas porque permiten que ustedes estén vivos. El tema está cuando esa ansiedad se sostiene en el tiempo y no afloja, ¿sí? Porque entonces todos esos mecanismos que están creados para que duren poquito tiempo y los hagan, por ejemplo, estar atentos en el semáforo, ¿sí? Se mantienen y se gastan, ¿sí? O sea, está trabajando por demás. Una compañera. El tema del trastorno es cuando los circuitos que tienen que funcionar pequeñas cantidad de horas, minutos o días, sostienen el tiempo. Entonces se desgasta, porque no está preparado para eso el cuerpo, sino para pequeños lapsos de tiempo. Y ahí es cuando tenemos el trastorno, ¿bien? Cuando nos empieza a trastornar. O sea que ustedes pueden tener estos síntomas aislados, por ejemplo, insomnio antes de tener un examen, por ejemplo, o que les duele la panza. Pero distinto es que tengan insomnio todos los días y les duele la panza todos los días cuando están por ahí de vacaciones, ¿bien? Ahí es cuando ya se vuelve una cuestión más enfermiza, se vuelve un trastorno. Y obviamente que una cosa es un síntoma aislado y otra es que tengan todos los síntomas juntos, ¿bien? Entonces eso lo vuelve más grave. Bueno, la idea es que ustedes empiecen a relacionar las emociones, no aisladamente o como se dice en una nube arriba de la cabeza, sino que estar totalmente relacionada con su cuerpo, ¿sí? Con su carne, con sus músculos, con sus nervios, con sus vísceras, con todas sus glándulas. Bien, cuando ustedes tienen miedo, cuando sienten miedo con la mente, también lo sienten con todo el cuerpo. Todo su cuerpo se reacciona ante ese miedo. Cada pequeña glándula, cada pequeña celulita, todo. Y después desactivar esa catarata hormonal, más o menos lleva también un tiempo importante. Por eso que uno tiene que tratar de ser lo más cuidadoso posible con las expresiones de las emociones. En realidad, ser lo más asertivo posible, que es lo más difícil de todo, que es ser lo más justo con la emoción. Por ejemplo, no sé, ser lo más proporcionado posible. Por ejemplo, no asustarse igual porque ves, no sé, una araña que porque se lastima un hijo, ¿sí? Se supone que son distintos niveles de emoción, ¿bien? Porque si no, el cuerpo está constantemente en un estrés continuo, ¿sí? De vaivenes de emociones. Entonces uno tiene que tratar de ser lo más estable posible por todos estos cambios físicos que no son gratuitos. Bien, la emoción y el comportamiento sensitivo-motor están inextricablemente, palabra complicada, ligados. Expresiones específicas de emociones pueden activar patrones de actividad autónoma. Bueno, esto lo que quiere decir es que esto que hablábamos hoy, determinadas emociones despiertan determinados tipos de patrones de actividad autónoma. Esto de siento miedo, lo que vimos en la escala de Hamilton. ¿Siento miedo? Bueno, es probable que tenga taquicardia o palpitaciones o presión en el pecho, ¿sí? Son todas cuestiones físicas, ¿bien? O micciones frecuentes, o que tenga meteorismo, o que tenga dificultades para tragar, o que me duele la cabeza, o que tenga piloerección, ¿bien? O sea, se espera que de determinadas emociones se tenga un cambio en el patrón de actividad autónoma, ¿bien? También pueden hacer al revés. Si ustedes codifican la actividad autónoma, pueden determinar lo que está sintiendo. Por ejemplo, en una pericia, ¿no? Voy a ser súper guarra, ¿no? Directa. Se le pregunta a alguien, ¿vos le hiciste daño a Mengano? Y te dice no, y vos lo ves que está transpirando, ¿sí?
y está todo colorado, ¿sí? O blanco pálido y está temblando, bien, uno también tiene que tomar esa, porque no deja de ser un mensaje, ¿sí? Tomar esa respuesta autónoma y después interpretarla, ¿sí? Puede ser que esté nervioso porque no está acostumbrado a esas situaciones o porque está mintiendo, ¿bien? Después se interpreta con otras cuestiones, otras técnicas y otras evaluaciones, ¿no? Pero es también información. A veces se va al revés. De lo autónomo se va a lo psicológico, o de lo psicológico se va al autónomo. Bien. Y obviamente se llama autónomo porque se maneja solo ese sistema. Bueno, por acá, ¿cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Es complicado, complejo? Por ahora va bien. ¿Va bien? Bueno. Es muy importante que ustedes empiecen a asociar las emociones con el cuerpo, porque, por ejemplo, todo lo que es somático, por ejemplo, la psoriasis o el vitiligo, supuestamente es por una cuestión emocional que impacta en el órgano más grande, que es la piel, y empieza a tener esa expresión. Entonces, si ustedes tienen un paciente con algún tipo de enfermedad psicosomática, tienen que empezar también, por algo también se los derivan, a empezar a asociar o a relacionar o a intentar comprender qué le pudo haber pasado en algún momento de su vida, que no lo pudo palabrar de alguna manera, esto es a grandes rasgos, ¿no? Porque depende de cada persona, obviamente, que terminó expresando, pero a nivel corporal, lo que le pasaba, ¿sí? Entonces hacen psoriasis, vitiligo, a veces hacen eczemas, por ahí lo que vemos que los nenes, los nenitos abusados hacen todas también cuestiones en la piel que son defensivas, por ejemplo, se irritan todos, se ponen coloraditos, así les molesta. Después hay gente que también cuando está muy ansiosa le empieza a picar la piel, por ejemplo, y después que pasa esa situación se les va. O sea, hay determinadas expresiones corporales que son bien típicas de algunas cuestiones emocionales. Por ahí, seguramente han escuchado de quizás matrimonios que, por ejemplo, quieren tener un bebé y les cuesta, y la mujer cuanto más intenta se pone más ansiosa y más le cuesta quedar embarazada, y te cuentan, bueno, nos fuimos de vacaciones o lo dejamos de buscar y quedé embarazada. ¿Bien? Eso es por toda una catarata, hasta que estamos hablando de hormonales, que dispara, por ejemplo, la emoción del miedo o la tristeza, que impiden el embarazo de una mujer, por ejemplo. Entonces, para que ustedes vayan pensando que lo psicológico, lo psíquico y lo emocional se comunica continuamente con el cuerpo, está todo ligado, impacta uno con el otro. Y bueno, al que le interese la psicosomática, todas estas cuestiones le van a interesar conocer, toda la relación de la mente y las emociones con el cuerpo. ¿A alguno de ustedes les gusta la parte de psicosomática? ¿La relación de las emociones con el cuerpo? También se relaciona, por ejemplo, los tumores o los tipos de cáncer, dónde se ubican. La psicosomática lo relaciona también con un tipo de emoción. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con hígado se relaciona con la ira. ¿Vieron cuando uno está muy enojado que dicen se hizo mala sangre? Bueno, el hígado es el encargado de filtrar la sangre. Y parece ser que cuando estamos muy enojados, con mucha ira, el hígado empieza a funcionar mal. Y entonces la sangre no se filtra bien y pasa un poco sucia. Entonces, esa parece ser que es la razón también por la que las personas que durante mucho tiempo sienten mucha ira y mucho enojo, a veces generan algunos tumorcitos en el hígado. Y así hay otras teorías que hablan sobre los tumores de mama y los distintos tumores. Obviamente que a veces es simplemente alguna predisposición genética o alguna cuestión azarosa, ¿no? Pero hay científicos Profe, que están estudiando hace un montón de años todas estas relaciones y parece ser que las hay. Sí. ahí en el grupo te estaban contestando las chicas. Ah, ahí voy, perdón porque no lo veo. Sí, profe, a mí también. Paren que voy leyendo. ¡Ay, son un montón! A mí me pasó siempre que antes de rendir no puedo dormir o me agito con facilidad. Claro, Rocío. Sí, eso es bien propio de un cuadro ansioso, o sea, son síntomas aislados. Distinto es si te da un ataque de pánico el día anterior o el día que rendís. Eso ya es un poquito más grave, pero bueno, tiene tratamiento.
A mí me pasa siempre. Bien, bien. A mí sí. Bueno, a Agustina le interesa, a Lucrecia también, a Milagros, a Gustavo, a Julieta, a Tamara, a Noelia y a Lourdes. Bueno, genial. Yo digo genial porque tiene mucho que ver con esta materia también, y a mí me encanta todo lo que tiene que ver con la relación de la mente y el cuerpo. Es más, ya ni se habla de mente y cuerpo, ya es un conjunto, por ejemplo. No se lo considera por separado, pero para estudiar a nosotros nos sirve. Hay una escritora que se llama Louise Hay, que estudia muchísimo y fue una de las primeras en estudiar todo lo que tiene que ver con psicosomática, que la recomiendo si alguno, se los voy a escribir en el chat, si alguno quiere leer sobre psicosomática, es muy bueno. Sobre psicosomática también estudian muchísimo obviamente, los psicoanalistas. Igual tampoco nosotros vamos a hacer muchas diferencias entre uno y otro, ¿sí? Todos, cualquiera puede estudiar psicosomática desde la teoría que quiera y darle su estilo también. Juan Luis Hay tiene muchísimo material sobre psicosomática. Es más, particularmente fue lo primero que leí de psicología siendo chiquita y fue lo que me impulsó también a estudiar psicología, todo lo que tiene que ver con eso. Y después, obviamente, las neurociencias. Es importante también que asocien las cuestiones físicas con las mentales, porque a veces ha pasado que por ahí va una persona con psoriasis sin saberlo y ustedes la mandan al médico. Y no, sí, está bien, tienen que derivar obviamente a un médico, pero no es solamente el trabajo de un médico, porque aparte se ve cómo cuando el paciente empieza a estar más estabilizado y a reducir el estrés, deja de picar menos las manchas se reducen, cambian de color, o sea, es súper importante la cuestión emocional. En las enfermedades, obviamente, psicosomáticas. Así que bueno, alegro que les interese esa temática. Son todas siempre muy importantes y necesarias, pero la psicosomática es algo que se está estudiando no hace mucho, ¿sí? Así que es muy bueno que sigan investigando. Las alergias, por ejemplo, algunas son psicosomáticas. Hay un montón de enfermedades. Por ejemplo, las que tienen que ver con los ojos, vieron las conjuntivitis, supuestamente también son psicosomáticas. La mayoría de las enfermedades psicosomáticas, como cualquier expresión, por ejemplo, que tiene que ver con la ansiedad, vienen en sí después de la tormenta. O sea, uno, por ejemplo, no tiene una conjuntivitis el día anterior de rendir, sino quizás cuando termina de rendir es como que viene toda la mochila encima y ahí expresa estas cuestiones. A veces puede ser en el mientras o después, ¿sí? Porque recuerden que el cuerpo siempre trata de mantenerlos a ustedes lo más entero posible y que terminen con la tarea y bueno, y después harán cargo de lo que les costó, ¿bien? Es como me decía el doctor Mata, es como sacar un crédito en el banco, ¿sí? Uno lo toma, paga lo que tiene que pagar, pero después tenés que pagar los intereses, devolverlo y con intereses. Entonces a veces pasa esto, uno duerme mal durante 10 días, come mal, está mucho tiempo en la pantalla, está desorganizado, está con mucho miedo. Bueno, rinde, bueno, y al otro día, no sé, ya les digo, por ahí tiene una conjuntivitis o se resfrían o duermen un montón de horas o les duelen un montón los músculos, ¿bien? Ese viene a ser como el interés que te cobra el cuerpo por toda esa sobrecarga, toda esa exigencia que le pediste los días previos. Bueno, por eso también hay mucha gente que tiene estos cuadros en vacaciones, por ejemplo. Se toma vacaciones, afloja, digamos, y ahí arranca con algún tipo de angina o molestia de este estilo, o contractura. Bien. Bueno, acá, esta es una filmina, que si quieren la copian, si no, no, porque no es muy importante, que es sobre un experimento, ¿sí? Se les solicitó a unos individuos que contraigan los músculos que conducen a expresiones faciales reconocibles, como enojo, disgusto, miedo, felicidad, tristeza, sin que se les diga qué emoción simulan. Bien, se les mostró unas plaquitas con unas caras. Bien, entonces se le pidió a esas personas que simulen esas caras, sin saber de qué emoción se trataba.
Bueno, lo que se dieron cuenta es que las personas, sin quererlo, sin darse cuenta, empezaron a sentir la emoción. ¿Se entiende? Se le mostraba una cara, por ejemplo, a ver, yo les voy a mostrar algunas. Esperen que encuentre la carpeta, acá, Escuela Sistémica. Les mostraron, ¿bien? Algunos dibujos, o podían ser máscaras, así, con emociones, sin decirle cuál era, ¿sí? Por ejemplo, la primera de acá, ¿cuál les parece que es? La primera, Tristeza. a la izquierda. La tristeza, bien. Disculpen que hay como un ruido, lo que pasa es que están construyendo al lado y me están a full con las máquinas. Bien, la tristeza, ¿bien? Entonces, lo que se les pedía era que la miraran a la imagen y que la imitaran con los músculos, ¿sí? Con lo más que pudieran, ¿sí? Con el rostro, con la postura, si podían. Y lo que se dieron cuenta era que sosteniéndola, empezaban a sentir la emoción, si bien no sabían de qué se trataba, porque no se le decía, esto es cara de miedo. Pero el cuerpo, la musculatura, asociaba el rostro con lo que tenía que sentir, ¿sí? Esto es importante porque entonces tenemos que tener también cuidado cómo nosotros nos mostramos y la actitud que tenemos. Bueno, esta por ejemplo es la tristeza, que nos motiva a la reflexión. El miedo nos ayuda a cuidarnos y protegernos. Esto es también para desmitificar el tema de que hay emociones buenas y emociones malas. No hay ni buenas ni malas, siempre se los digo. Son todas buenas. En realidad, bueno, estoy contradiciendo a mí misma, ¿no? Pero, digamos, todas son súper necesarias. La tristeza nos motiva a la reflexión, esto de no estés triste, no estés triste. Es antinatural, ¿sí? Porque estas emociones son básicas y son propias de la especie, ¿sí? Entonces, estar triste es algo normal. Y nos motiva la reflexión, ¿bien? Está mal estar triste. El miedo. No tengas miedo cuando te dicen, ¿por qué no? Si nos ayuda a cuidarnos y protegernos. Bien, si ustedes no tuvieran miedo, se mandarían en el medio de la avenida sin problema, en Buenos Aires se subirían a cualquier colectivo, o sea, harían bien. Entonces, el miedo en realidad lo que les dice es presta atención, mira para los costados, fíjate qué estás haciendo, ¿bien? Nos protege. Aquí hay distintas caras de miedo. La sorpresa nos mantiene atentos. Esto está muy exagerado, ¿no? Pero fíjense cómo van cambiando las expresiones faciales. Vamos al miedo. ¿Sí? Cómo cambian dependiendo de lo que estamos sintiendo. Y tiene toda una explicación, ¿sí? En la sorpresa se abre el ojo para ver mejor, ¿sí? Para ver más detalle. Por eso dicen que cuando estamos enamorados o cuando vemos a alguien que nos gusta mucho, abrimos los ojos porque en realidad lo que quiere la mente es verla hasta el mínimo detalle, ¿sí? Por eso se abren los ojos. Bueno, la ira, sí, el enojo nos induce a poner límites. Esto de mostrar los dientes, ¿sí? Es también para mostrar fuerza. Esto nos quedó de antaño también. La aversión o el asco, ¿sí? Nos hace rechazar lo que nos daña. Tenemos un montón de expresiones de asco que nosotros no elegimos, por ejemplo. Por eso también se lo asocia con el sistema autónomo. Los alimentos que son ácidos, se los conté, los alimentos que, por ejemplo, son ácidos, el cuerpo tiende a rechazarlos porque le hace recordar a los alimentos que estaban podridos antes, ¿sí? Antaño, cuando caminábamos en cuatro patas. Y antes no había medicamentos, entonces por ahí comerse una baya o un durazno, vamos a suponer, podrido, podía hacer que nos duela mucho la panza y muchos días, o hasta podía también llevarnos la vida puesta, ¿sí? Porque no había ningún tipo de medicamento.
Entonces se asocian los gustos ácidos, por ejemplo, que son propios de los alimentos que están podridos, con malestar. Entonces el cuerpo, por ejemplo, lo rechaza, por eso genera mucha salivación también, que trata como de digerirlo lo mejor que puede o de expulsarlo. Lo mismo los alimentos que son de color verdoso, por ejemplo, por lo general el cerebro no lo codifica como algo rico, porque lo asocia con que está podrido, bien, lo mismo que hablábamos hoy. Entonces, no le genera tantas ganas de comerlo como si el alimento es color colorado, por ejemplo, que está asociado a la fruta madura, ¿sí? Por eso también se recomienda que si hacen alimentos o decoran alimentos, obviamente queda mucho más lindo si es color blanco que si lo decoran de verde, ¿bien? Porque el cerebro asocia lo verde con lo feo, que no va a estar tan sabroso. Bien, ahí tenemos el asco, que son las caras típicas. A los nenes con las dificultades en el desarrollo, por ejemplo, tipo autismo y Asperger, se les dificulta codificar estos cambios de la cara, ¿sí? Y darse cuenta que está sintiendo el otro. Entonces, lo básico de la terapia es enseñarle estas cuestiones bien conductuales, ¿sí? Por ejemplo, si frunce el ceño, ¿sí? Y pone la boca de determinada manera, le está dando asco, por ejemplo, ¿no? Ahora, si te muestra los dientes, significa que está enojado, ¿bien? Así van detectando la emoción del otro. Si abre la boca muy redonda y abre los ojos, es que es una sorpresa, ¿bien? Van así bien a lo básico, a lo visual, para que interpretan las emociones. Bueno, la alegría, también se achinan un poco los ojos. Esa es otra manera, por ejemplo, de detectar si una persona está feliz en serio o no. Naturalmente, cuando uno está feliz y sonríe, achina los ojos. Cuando está mintiendo, si uno sonríe, pero los ojos supuestamente siguen redondos, uno está en realidad fingiendo la emoción. Por eso muchas veces también en la terapia de niños se le piden fotitos de los chicos cuando eran chiquitos, y lo que hacen es a la foto del nene se le tapa la boca, ¿sí? Se la tapan y solo se quedan con los ojos, porque los ojos expresan verdaderamente las emociones. Uno puede fingir la sonrisa, pero no puede fingir la mirada. Entonces muchas veces se hace eso, se tapa la boca y solo se queda con la mirada. Bueno, alegría nos hace disfrutar y compartir. Bien, tienen distintas expresiones. ¿Ven? Por ejemplo, esta chica se supone que está feliz en serio, porque está más como achinada. Se muestra la sonrisa. Bueno, el desprecio con la mueca de costado. Se levanta una ceja por lo general. Bien. Bueno, vamos a volver al Power. Todas estas expresiones, por ejemplo, las superestudian los actores para que uno cuando los vea en las películas, las novelas, las series, etcétera, se crea muchísimo mejor la interpretación del papel, ¿sí? Que sea, que uno se conecte empáticamente realmente con ese actor, ¿sí? O sea, es todo un trabajo, imagínense, hasta seguramente minucioso, porque hasta aprenden la postura del cuerpo, la abertura del pecho, ¿sí? Hay un montón de detalles que cada emoción tiene a la par, y eso es lo que aprenden también los actores a interpretar. Hasta los tonos de voz. ¿Sí? ¿Alguien quiere decir algo? ¿No? Bueno. Escucho, creo, ahí está, un micrófono. Ahí está. Bueno, esto que hablábamos recién, ¿sí? Sobre la veracidad de los actores, ¿sí? Sobre el reconocimiento de las emociones. Es muy importante, ¿sí? Como hablábamos hoy, desde las ciencias cognitivas de la conducta orientadas a la terapia, toda esta cuestión que estuvimos viendo sobre las emociones y la expresión de las emociones. Los dejo que copien, tranquilos.
Bueno, y lo importante, como estuvimos viendo, es que las emociones no solo tienen que ver con una reproducción del sistema autónomo, sino también, como dice ahí, o viscerales, sino con lo cognitivo, ¿sí? Las emociones tienen que ver con la producción de la cognición, ¿sí? ¿Por qué? Porque si vos pensás que fulanito, por ejemplo, no te saluda porque no te quiere más, eso va a generar una emoción, ¿sí? Que puede ser de tristeza o de enojo, por ejemplo, o de felicidad. Y quizás otra persona en la misma situación, por sus cogniciones, piensa otra cosa, ¿bien? Entonces, las emociones también están ligadas a lo cognitivo, al pensamiento. Por ejemplo, este ejemplo que les decía recién, vamos a suponer que una persona se cruza a un amigo y no lo saluda. Y otra persona se cruza a otro amigo y el amigo tampoco lo saluda. Dependiendo de nuestros patrones y esquemas nucleares propios, que el amigo no nos salude nos puede generar felicidad, o nos puede generar miedo, o nos puede generar tristeza, o felicidad, o la emoción que sea, o sorpresa. ¿Bien? Entonces depende de esa cognición previa que uno tenga, qué es lo que va a sentir después. ¿Bien? Porque si uno tiene un estilo más depresivo, se va a poner triste, o va a pensar, y sí, si yo soy re mal amigo, me la merezco, por ejemplo. Otro patrón de personalidad más narcisista puede decir, ¿quién se piensa que es? Lo voy a bloquear del celular, por ejemplo. Al final no es tan buen amigo como pensé. Bien, o sea que dependiendo, la situación es siempre la misma, pero dependiendo de estas cogniciones, la emoción va a ser diferente. O te puede dar un terrible enojo, y bueno, ya después nos vamos a la conducta, ¿no? Esto de bloquear a alguien, mandarle un mensaje o desaparecer, bien, depende cada uno, nuestro estilo de pensamiento y nuestro estilo conductual, bien. Pero bueno, las emociones obviamente varían según esto previo que estamos hablando, ¿sí? Según cada uno y el contexto y la historia vital de cada uno. Cómo uno tamiza las emociones, ¿bien? Que nosotros en terapia muchas veces es lo que ayudamos a eso al paciente, porque todos tenemos cierto patrón de conducta. Dentro de las TCC, de las terapias cognitivas comportamentales, son los pensamientos, se les llaman automáticos negativos, ¿sí? Bueno, uno tiene una predisposición a, por ejemplo, minimizar las cosas, o maximizar, sobre generalizar, o tomárselo todo personal, o que todo te dé culpa, o tener alguna falacia de justicia. O sea, todos tenemos algún tipo de patrón repetitivo y nos hace filtrar la realidad por ese patrón. Entonces, dependiendo cómo es ese filtro, es también lo que vamos a sentir, por ejemplo. Por eso es muy importante conocer esos patrones de pensamientos automáticos negativos para entender al paciente y quizás transformarlo para que lo vea de otra manera y no quizás de esa manera tan disruptiva o poco saludable o poco asertiva. Bien. Por ejemplo, se me vino a la memoria un pacientito chiquitito, pero era de una colega, que jugaba al fútbol y él tenía un patrón de pensamiento depresivo. Entonces había ganado su equipo y él decía que el equipo había ganado porque sus compañeros eran todos buenos. Bien, entonces, sin saber cuál era el patrón, si uno piensa eso, que había tenido suerte. Ya te das cuenta que el patrón no es narcisista. Bien, porque un patrón narcisista hubiese dicho, ahí sí, estoy yo en el equipo, la verdad, yo hice todos los pases, bien, aunque hubiese sido el peor de los jugadores, él se va a mostrar como el mejor de todos, bien. Entonces, dependiendo de esos patrones previos, va a ser la lectura del partido que va a ser. Y se trata de que esa lectura sea lo más asertiva posible. Bueno, déjenme ver una cosita. ¿Cómo andan? ¿Están cansados? Todo bien. Re interesante esto. ¿Todo bien? Buenísimo. Bueno, entonces, todos estos indicios nos muestran que, uno, bueno, y los dejo que copien, sí, después lo vamos viendo.
Bueno, todos estos indicios nos muestran que, uno, el impulso sensitivo proveniente de órganos y músculos va a formar una fuente de emoción y dará lugar a la rama sensitiva del circuito reflejo que permite efectuar cambios fisiológicos rápidos en condiciones alteradas, por ejemplo en la supervivencia. ¿Bien? Esto de que rápidamente, si uno siente la emoción de miedo, por ejemplo, puede ser que ustedes salten, en el ejemplo vamos a traer el de la rama en el piso, ¿sí? Una persona ve una rama, pero en realidad se piensa que es una serpiente, ¿no? Entonces ve una serpiente, ve la serpiente y siente miedo y salta, ¿bien? Entonces, a esto va con, cuando la emoción despierta toda esta rama sensitiva, permite efectuar cambios fisiológicos rápidos en condiciones alteradas, ¿bien? Entonces, por ejemplo, uno salta para, no sé, o corre para que la serpiente no lo pique. Después capaz que mirás si es una rama no pasa nada, pero si es una serpiente, bien. Entonces, todo esto son por cuestiones de supervivencia. Siempre les digo que la mente y el cuerpo intentan que ustedes sobrevivan continuamente. Punto 2, los dejo que copien.
Bien. 2. También se pueden obtener las respuestas fisiológicas correspondientes mediante estímulos complejos, lo que formaría la implicación del encéfalo anterior. Por ejemplo, o sea, al revés, no que ustedes sientan la emoción y generen una conducta, sino al revés, que una conducta genere la emoción. Por ejemplo, que se pongan a ver alguna cita de algún texto, o lean una novela, o se pongan a escuchar una música, y eso les genera la emoción, ¿sí? Al revés. No como lo que uno normalmente puede pensar que pasa, que la emoción nos lleva a una conducta, sino que una conducta nos llevaría a la emoción. También podemos generar la emoción a través de una conducta. La actividad neural de estos estímulos se transmitirá desde el encéfalo anterior al sistema autónomo a través del hipotálamo y la formación reticular del encéfalo anterior, ¿sí? O sea que una cuestión que tiene que ver con una más conductual activa toda la parte del sistema autónomo que es más posterior, ¿sí? Y despierta los mismos cambios fisiológicos, que van a ser las estructuras principales que coordinan la expresión del comportamiento emocional. ¿Bien? Por ejemplo, que empecemos a leer una novela y ahí va el comportamiento emocional, ¿no? Y nos pongamos a llorar, que nos caigan lágrimas, o que nos ensimismemos, ¿sí? O nos doblemos. Eso es comportamiento emocional, ¿sí? Es la reacción. Bien, esperen un segundito, quiero ver una cosa. Bueno, ahora vamos a empezar con la integración de la conducta emocional y vamos a ver, vamos a nombrar el caso de una investigación con unos gatitos. Es medio por ahí pesado de teoría en cuanto a lo que tienen que copiar o por ahí tener en cuenta, pero en sí la temática es también por esto, es la que más van a utilizar ustedes el día de mañana cuando se reciban. Todo lo que, bueno, hoy en el día a día, ya a partir de hoy, ¿no? La información de esta unidad es bastante básica porque tiene que ver con las emociones. Por eso también hay mayor cantidad de material. Entonces vamos a empezar a ver la integración de la conducta emocional, cómo se integran. Y obviamente vamos a culminar con sistema límbico, que ya lo estuvimos viendo, ¿sí? Pero ustedes ya lo escucharon, ya lo reconocen, ya van sospechando de qué se trata. Oh, perdón. Permiso. Voy a ver si puedo cortar el micrófono un ratito, si pueden copiar tranquilos.
Bien. Bueno, la integración de la conducta emocional. Vamos a empezar con esa parte. En el 28, Bard ilustró una serie de experimentos en los que dotaba el hipocampo como el centro crítico para la coordinación de los componentes motores viscerales y somáticos del comportamiento emocional. Bien, esto no es para explicar nada, es para empezar a comentar lo que vamos a ir viendo, ¿sí? En el 28 ya se comenzaba, ¿sí?, a asociar al hipocampo como centro crítico de todas las cuestiones que tienen que ver con el comportamiento emocional, el hipocampo. Bueno, entonces hizo un experimento con unos gatitos, ¿bien?, que se le llamó ira ficticia. Los dejo que copien, el que corto si no les atiende ruido. Esperen, ¿eh? Bien, bueno. Entonces, lo que hace Bard es extirpar a ambos hemisferios cerebrales en una serie de gatos. Los gatos, o sea, extirpa ambos hemisferios, ¿sí? O sea, ustedes tienen que pensar que es la parte del telencéfalo, ¿bien? Y seguramente estructuras del diencéfalo, ¿sí? Tipo corteza. Los gatos se comportaban como si estuvieran muy enojados, con la activación motora visceral de la emoción. ¿Bien? Presentando aumentos de presión arterial y frecuencia cardíaca, dilatación pupilar y erección de los pelos del lomo y cola. También se llama lordosis, ¿sí?, a esa erección de lomo y cola. Y activación somática, tenían arqueo de dorso, bueno, la lordosis, estirar las patas y gruñir, ¿bien? Es decir, los gatos no tenían ninguna razón para estar enojados, pero una vez que les extirparon los hemisferios, se comportaban todo el tiempo como si estuvieran, o sea, conductualmente hablando, como si estuvieran enojados, ¿sí? Como si sintieran mucha ira. Entonces empezaron, como pasó con Phineas Gage, a asociar que quizás determinadas estructuras cerebrales estaban relacionadas con determinadas emociones. Bueno, a esta respuesta de enojo se la llama ira ficticia, ¿bien? Porque en realidad los gatitos no están enojados, pero al extirparle esta parte de la corteza, generaban una ira que en realidad es ficticia, ¿sí? Por eso se llama ira ficticia.
pues no tenían, como dice, un blanco evidente. Es decir, no tenían ninguna razón y no había objeto, se dice, para estar enojados, ¿sí? No había nada que los había hecho enojar. Este científico demostró cómo los gatos respondían con la respuesta completa emocional cuando el hipocampo caudal estaba intacto. O sea que el hipocampo caudal no tenía que ver con el enojo, ¿sí? Que lo descartó, ¿bien? Voy a dejar que copien. Profe, ¿qué idea fue la que se descarta entonces? Que el hipocampo caudal, o sea, la parte caudal del hipocampo, no tenía que ver con esta respuesta emocional. Este dibujito lo saqué del manual, ¿sí? Lo tienen ustedes también. Esta parte del material también. Bueno, esto que ven acá es un cerebro de un gatito, ¿sí? Vean que está ubicada distinta todo lo que tiene que ver con la estructura, ¿sí? Aparte de que es más pequeño, fíjense que, por ejemplo, el cerebelo está ubicado, ¿sí? Por encima de la protuberancia, cuando nosotros tenemos la protuberancia enfrente del cerebelo, ¿sí? Es distinto el cerebro del gato. Lo más parecido, supuestamente, a nuestro cerebro es el cerebro del chancho. Dicen que es hasta 10 veces mucho más inteligente, por ejemplo, que el perro. Y el perro y el gato tienen distintas inteligencias, aparte. Son distintos, ¿no? No es que uno sea mejor que el otro, son diferentes, tienen distintas inteligencias, digamos, pero lo que más se asemeja a la anatomía y la manera de funcionar es el del chancho. Y, por ejemplo, si uno le enseñara algo, aprende mucho más rápido que el perro, ¿sí? En comparación, porque su cerebro es mucho más similar al nuestro. Por eso también, pobrecito, la piel se parece muchísimo a la nuestra. Sus órganos son muy similares. Hace poco, por ejemplo, les digo la semana pasada, creo que hicieron un trasplante como si les dijera, el riñón de un chancho en un humano y prendió. Esperen que hay algo escrito en el chat. O sea, sirvió, para que se den una idea cuán similar es. El corazón, dice acá, sí, Jorgelina, también es parecido, sí. Bueno, por ejemplo, la piel es tan similar, pobrecitos, que por ejemplo los utilizan para probar los cosméticos. Las cremas, los labiales, las sombras en la piel de los chanchitos, porque son muy similares a las nuestras. Pero sí, los órganos internos del chancho son muy, muy parecidos, y ya les digo, la semana pasada hicieron un trasplante, no les quiero mentir, creo que era de riñón, en un humano, y encastró perfecto y funcionó, y está funcionando hasta el día de hoy.
Ah, mira, ahí vi algo del tatuador. Tatuadores también usan su piel para practicar. Sí, 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 es súper parecido. La anatomía del chancho, en general. Dicen que si uno lo tuviera de mascota, por ejemplo, que también hay que ver si se está bien, ¿no? Obviamente no, pero si uno lo tuviese o viviese con el chancho en un campo, por ejemplo, el chancho aprende mucho más rápido las consignas. Si uno le quisiera enseñar, no sé, vení, traeme, lo que fuese, aprende muchísimo más rápido que cualquier otro animal. Y aparte, emocionalmente hablando, es muy similar a nosotros también. Bueno, entonces acá, esta pequeña comita nos lleva a otra frase. Ah, esperen que leo. Yo cuando, uy, yo cuando fui a la secundaria vimos El corazón del chancho y es muy parecido, dice Priscila. Bien. Yo creo no haber visto un corazón de un chancho, pero sí, dicen que sí, sí, es muy similar todo lo que son los órganos internos. Tengo foto, pero bueno, quizás no agrada. Ah, claro, entiendo. Sí, la otra que podemos hacer es que vos me la pases a mí y el compañero que no quiera verla no mira, o si no, el compañero que quiera verla te la pide por privado, por ejemplo. Pero yo sí lo que vi fue un corazón humano después de un ataque cardíaco que se ve como si estuviera realmente hervido a presión, o sea, se ve gris. Eso sí, es increíble. Ok. Bueno, entonces, este científico demostró, falta acento, cómo los gatos respondían con la respuesta completa emocional cuando el hipocampo caudal estaba intacto. Sin embargo, al seccionar el hipocampo en la unión con el mesencéfalo, la respuesta emocional de ira no era completa. Estaba medio enojado el gatito. Los dejo y copio. Bien, ¿esto ya lo copiaron? Sí, profe. ¿Sí? Bueno. Ahora denme un segundito que voy a bajar la foto que me envió Priscila. Esperen. Yo la voy a compartir, pero antes de compartirla le voy a avisar. El que no quiera verla no la ve, ¿sí? Y le vuelvo a avisar cuando la saque. No creo que se asusten porque es la foto de un corazón, digamos. O bueno, si pueden asustarse. Bien. Pero les aviso si alguno no quiere verla, no tiene por qué verla. Bueno.
Miren, bueno, ahora voy a compartir la imagen y voy a mostrar la que me envió Priscila, ¿sí? Es la imagen del corazón de un chancho. El que no quiera verla, se corre ahora, ¿sí? Y le aviso cuando vuelve. Acá está la imagen. ¿Ven? Si se fijan, miren el tamaño de la mano y el tamaño del corazón y cómo anatómicamente es muy, muy, muy similar. Nuestro corazón dice que tiene el tamaño de nuestro puño. O sea, dependiendo de la mano de cada uno, se hace la idea de cuán grande es su corazón. ¿Sí? Para que se den una idea de cuán grande es el corazón de ustedes. Y no todos los corazones, o como uno está acostumbrado a ver, está ubicado bien sobre la izquierda. ¿Sí? Por lo general están hacia el centro. La mayoría de los corazones tienen esta forma así redondeada, pero después hay unas excepciones que son unos corazones en forma de gota, que son estirados, alargados, y que por lo general están ubicados más sobre el centro. Pero no todos tienen el corazón sobre la izquierda, ¿bien? Esa es una convención, digamos. Pero a veces está más, en realidad está más sobre el centro, de la izquierda sobre el centro, y la mayoría son redondos, como vemos, pero algunos tienen otra forma. Bueno, este es un corazón de un chancho. ¿Alguien quiere hacer algún comentario? ¿Les sorprende? ¿Ya habían visto? Ya he visto en la secundaria, dice Jorgelina. ¿Ustedes fueron a algún tipo de secundaria que tiene que ver con estas temáticas? Digo, porque, por ejemplo, yo cuando fui a la secundaria no veíamos corazones, digamos. Sí, de verdad. Pero por ahí las escuelas que tienen que ver con agropecuario, con actividad agropecuaria. Bueno, ya dejé de compartir. Sí, dice Priscila, yo fui a agricultura y ganadería. Y Jorgelina también. Ok, claro, sí, sí. Yo nunca vi porque egresé de un mercantil. Claro, a mí me pasa lo mismo. Yo vengo de familia de campo y he visto algunas cuestiones similares a estas, pero nunca había visto el corazón de un chancho. Yo lo googleé apenas lo dijeron, dice Selena. Bien, bien, son curiosos. Bueno, vieron que es muy similar, o sea, no va a faltar oportunidad. Vieron que también se están imprimiendo en 3D, están tratando de imprimir ciertos órganos, o sea que también eso le da esperanza y luz a todo lo que tiene que ver con la donación de órganos. Bien, porque quizás si no se encuentra determinado donador, digamos, quizás se puede construir el órgano. Eso es fantástico, ya se están haciendo prácticas y creo que ya han generado algunos órganos. Se imprimen en 3D, fantástico. Bueno, sigamos con Bard y los gatos. Bart dice, si bien la experiencia subjetiva de la emoción podría depender de una corteza cerebral intacta, la expresión de los comportamientos emocionales coordinados no implica necesariamente control cortical. Que empieza entonces a deducirse de la investigación de Bart, que la emoción no es meramente de corteza, ¿sí? Sino que, pensemos más abajo, ¿sí? Hay implicados otras estructuras anatómicas también en la expresión de la emoción, ¿sí? Los dejo que lo copien, ¿bien? Pero como medio concluyendo para que vayan atando cabos, es eso, que no solamente es una cuestión de corteza, de hemisferio.
Bien. A ver, esta filmina. Déjenme ver una cosita, no los quiero atosigar. Bueno, vamos con esta filmina. Bueno, un poco más tarde, Hess demostró cómo la estimulación eléctrica en varias zonas del hipotálamo en gatos generaba esta respuesta de ira. Ya estamos hablando de hipotálamo. Y la estimulación en otras áreas dentro del mismo hipotálamo generaba respuestas defensivas parecidas al miedo.
Recuerden que el hipotálamo tiene varios núcleos, ¿sí? Está separado en sectores. Entonces, él fue estimulando distintas partes del hipotálamo y obtuvo distintas respuestas, ¿sí? En algunas generó ira y cuando estimuló otras partes del hipotálamo, generó respuestas defensivas parecidas al miedo. Pero Hess ya se metió con el hipotálamo, ¿sí? No con los hipocampos, como hizo Barr. O sea, de a poquito empezaron a, tipo un embudo, ¿sí? Volverse más específicos con la producción de las emociones y la asociación con la anatomía cerebral. Bueno, y copian esta y ya estamos, ¿sí? Porque si no, hoy copiaron un montón de cosas, se van a superagotar. Esperen que cortó el audio porque están a full con las máquinas. Profe, estás muteada.
tenés razón. Bueno, vuelvo a leer. Las vías por las que el hipotálamo y otras estructuras del encéfalo anterior influyen en los sistemas viscerales, o en el sistema visceral, y motor son complejas. Va a ser la formación reticular, un haz de tractos, o sea que tienen que sospechar que estamos hablando de axones, ascendentes y descendentes, que va a formar la estructura diana principal del hipotálamo. Las neuronas reticulares reciben aferencias hipotalámicas, o sea, reciben información del hipotálamo hacia el hipotálamo y se nutren de los sistemas efectores somáticos y autónomos del tronco encefálico, ¿sí? Lo que les dice esto, o sea, estamos hablando de encéfalo anterior, ¿sí? Toda esta parte de acá. Sistema visceral y motor, formación reticular, ¿sí? Son todas las de fibras que van desde el tronco, pasa por protuberancia, ¿sí? Pasa por tálamo y todo lo que es corteza. Estamos hablando de hipotálamo, ¿sí? Bueno, todo esto dice, estas neuronas reticulares de la formación reticular reciben aferencias hipotalámicas, y se nutren de los sistemas efectores somáticos y autónomos del tronco encefálico. O sea, esto lo que les da la pauta es que el encéfalo, sí, todo el cerebro en sí, funciona en relación con el resto del cuerpo. Vieron que dice sistema visceral y motor, ¿bien? O sea que las emociones y las reacciones, el comportamiento emocional, está relacionado con un conjunto, con un sistema, ¿sí? No es solamente siento miedo con la mente, ¿bien? Sino que se encienden un montón de determinadas estructuras que hacen al comportamiento emocional. Esto es así en general, lo estamos viendo, ¿sí? No es algo que vamos a ver particularmente cada emoción con la expresión de la emoción, sí, porque es muy complejo. Pero para que ustedes tengan la idea y en general se hagan la nueva idea de que las emociones se expresan y al expresarse influyen un montón de criterios y de cuestiones, y anatómicamente hablando desde el encéfalo hay un montón de estructuras y específicamente algunas que tienen que ver con determinadas emociones, ¿bien? Para que empiecen a asociar todo lo que es el comportamiento emocional también con una parte que es física, ¿bien? Bueno. Y terminamos con esta porque es medio la conclusión, que dice, por lo tanto, la actividad de estas neuronas va a generar respuestas motores viscerales y motoras somáticas, difusas que superan la actividad refleja y afectan a casi todos los órganos del cuerpo. ¿Bien? Entonces, toda esta actividad del encéfalo, ¿sí? Y del tronco va a generar respuestas motoras, viscerales y somáticas, por ejemplo, de los músculos. ¿Bien? Y lo que tiene que ver con lo sensitivo. Por ejemplo, uno puede sentir mucho miedo, vamos a bajarlo a tierra. Mucho miedo, ¿sí? Bueno, se despiertan estructuras que tienen que ver con el hipotálamo, con los hipocampos, con las cortezas, y eso a su vez despierta respuestas motoras viscerales, por ejemplo, nos puede darnos un retorcijón de panza, y también una respuesta somática, podemos sentir algún zumbido, o, por ejemplo, nos podemos contracturar, ¿bien? Para bajarlo a tierra. Es decir, que una emoción genera todos estos cambios. Y afectan a casi todos los órganos del cuerpo, como dice ahí. La piel, por ejemplo, puede generar piloerección, pueden sudar o pueden tener escalofríos, ¿bien? Y todos los otros pueden, como hablamos, pueden palidecerse o enrojecerse, dilatarse las pupilas, todos los reflejos y síntomas y signos propios de la expresión del miedo, como hablamos hoy. También, separándolo un poco de estas teorías, como siempre se dice, medias romanticonas, donde las emociones están en el corazón, ¿bien? En realidad las emociones nacen en el cerebro, ¿sí? Ya sea por los pensamientos o por lo que nos genera de manera instintiva o emocional
una situación o una persona, ¿bien? Lo que pasa que antaño se lo relacionó con el corazón, porque cuando uno se enamoraba, o tenía mucho miedo, o estaba muy enojado, tenía taquicardia, palpitaciones, ¿sí? Extrasístoles, bueno, opresión en el pecho, bueno, tenía ciertas emociones que generaban toda esta cuestión del corazón y de la taquicardia. Entonces se asocia las cuestiones que tienen que ver con las emociones con el corazón. Pero lo cierto es que en realidad el órgano más específico que tiene que ver con las emociones tiene que ver con el cerebro. ¿Bien? Igualmente esto puede quedar entre nosotros, pero lo cierto es que el corazón no es, si bien forma parte del circuito, no es el más importante. Es como el ejemplo que les dije el otro día. Si, por ejemplo, el corazón de mi pareja se lo trasplantaran a, no sé, Ricky Martin cuando se despierta no va a estar enamorado de mí, ¿sí? Porque no estaría asociado con las cuestiones que tienen que ver realmente con las emociones. Bien. Bueno, por hoy ya, pero fantástico, ¿sí? Aparte, era bastante material teórico. Así que por hoy dejamos acá. Como ven, es medio largo emociones, pero después se pone un poquitito más divertido. Vamos a ver un poquito del sistema límbico y después vamos a ver sobre particularmente amígdala, que todo este conjunto es una de las principales en relación a nuestra profesión porque tiene mucho que ver con los trastornos de ansiedad, la fobia, los miedos, ¿sí? Tiene mucho que ver con eso, con la protección. Bien. Bueno. Acá leo, en mi escuela diseccionamos un vacuno. Ah, una vacuna, perdón, corazón vacuno. Bien. Sí, debe ser muy parecido también, ¿no? Bien. Bueno, chicos, pueden ir, ¿sí? Yo ya les tomé asistencia, ¿sí?